Bien, buenos días. ¿Me acompañan, por favor? Vamos a seguir estudiando la carta de Primera Juan. Habíamos dejado en el versículo 2 del capítulo 2. Hoy vamos a ir al versículo 3 al 6, pero vamos a leer el versículo 5 del capítulo 1 para entrar en contexto. Dice así la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 5 de Primera Juan. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y ahí entramos a lo que vamos a ver hoy, versículo 3. Y en esto sabemos lo que hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Bueno, hemos leído el versículo 5 para entrar en contexto. Recuerdan un poquito, ya empezamos a estudiar esta carta. Esta carta la escribe el apóstol Juan a unas ciertas iglesias de Asia Menor en las cuales él había ministrado. Por eso es la primera de las cartas, luego también escribe una segunda y una tercera. Pero el tema predominante de la carta, el tema es querer darle a los creyentes, a los salvos, a los genuinos, a los suyos. Por eso, como vimos en la última predicación, él les habla acerca de hijitos, y usa mucho también cuando se habla a los creyentes de amados, ese adjetivo. La idea es darle seguridad de salvación. Que la persona, que el creyente tenga esa seguridad de la salvación, no porque Juan se la quiera dar, sino porque la Biblia da esa seguridad de salvación. Y el contexto es que muchos falsos maestros habían salido. Quiero que me acompañen por favor al capítulo 2, ahí nomás, también en el versículo 19. Muchas personas habían salido de esas congregaciones, evidenciando de que no eran verdaderos creyentes. El texto mismo lo dice, noten, dice versículo 18, hijitos, es la última hora, y así también oyeron que el anticristo viene. También ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad dicen no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. La idea es que no todos son creyentes. Y estos falsos maestros habían salido de las iglesias, pero habían dejado el germen de una inseguridad quizás muchas veces en los creyentes. Juan apunta esta carta y la escribe con el propósito, como dice en el capítulo 5, versículo 3, esta cosa os escribo, ¿qué cosa es esta carta? Para que sepan que tengan vida eterna y que crean en el Hijo de Dios. Entonces, volviendo al capítulo 2, versículo 3, lo que vamos a ver hoy, ahora también al estudiar este pasaje, veíamos que la Biblia habla mucho acerca de la seguridad de la salvación. ¿Sí? Pero también es un tema que está muy mal interpretado, lamentablemente. O sea, la Biblia habla de que hay seguridad de salvación. Una persona cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados, vamos a ver eso también ahora, tiene la seguridad de la vida eterna.
Y eso es verdad. Pero también hay un principio muy importante en las Escrituras, que cuando no hay seguridad de salvación, sin santificación. Una persona no puede estar segura de su salvación si no hay un hábito de santificación en su vida diaria. Seguramente a usted también le ha pasado, a mí también. Ahora, el verdadero creyente también puede tener periodos que especialmente cuando conoce a Cristo y empieza a crecer en la fe, de que duda de su salvación. ¿A quién no le ha pasado? Y esa duda de salvación generalmente siempre viene cuando pecamos. Conocemos al Señor, pero pecamos, pero decimos, pero realmente yo ahora amo a Dios y quiero agradarle, pero sigo pecando. Seguramente esa fue la experiencia de todos, o no le ha pasado, y quizás te sigue pasando. Es más, el domingo pasado hablé con un joven aquí y le pregunté, si Dios te dejara entrar al cielo en este mismo momento, ¿te dejaría entrar? No estoy seguro. Y esa falsa seguridad de no tener esa seguridad se avalaba el hecho de que todavía él no cumple los mandamientos de Dios. O sea, todavía no entendió el Evangelio quizás, pero también él apunta es que él no vive de acuerdo a lo que la Biblia dice. Entonces, lo que vamos a ver hoy, y Juan, a través del Espíritu Santo, dos pruebas de vida para saber que tenemos seguridad de vida eterna. El título del mensaje es Seguros en Cristo. O sea, para resumir lo que vamos a ver del versículo 3 al 6, noten por favor ahí, en una oración es la seguridad de la salvación se evidencia, se prueba, se muestra en una obediencia gozosa. La seguridad de la salvación se evidencia en una obediencia gozosa, fruto de la obra del Espíritu Santo, y en esforzarme a ser parecido a Cristo. O sea, la evidencia de la salvación, la Biblia da esa certeza, pero a través de pruebas. Por eso la seguridad es el tema predominante de la carta. Pero la certeza de la salvación muchas veces es un tema teológico descuidado. Para los creyentes tener certeza de salvación produce gozo y consuelo. Pero no se puede vivir toda una vida sin tener una seguridad. Por eso no hay seguridad sin santificación. Ahí nomás en 2 de Pedro, capítulo 1, den vuelta en la página si me quieren acompañar. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pedro revela que esta seguridad que los creyentes tienen llega a quienes van tras las características de que una persona ha sido transformada por Dios. Y lo apunta y los manda a tener una creciente diligencia en esas virtudes. Versículo 3 dice, pues, dice, su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, dice. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas de la salvación, a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, o sea, se le está mandando a los creyentes a poder, exhortando, mandando a poder tener estas virtudes. Observen versículo 5, dice, ¿no? Obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, dice, no lo dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes, todas las que dicen en el versículo 5 al versículo 8, es ciego, dice, o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, la conclusión, dice Pedro, hermanos, sean cada vez más diligentes, ahí está el mandato, para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Lo que Pedro le está diciendo es, hay unas promesas seguras y preciosas de la salvación, pero sean diligentes y busquen en ustedes y en sus vidas hay estas virtudes. Amor, dominio propio,
amor a los hermanos, amor fraternal, fruto de que el Espíritu Santo está en sus vidas. Hebreos, ahí nomás también, 10:22. ¿Cómo podemos tener seguridad de que tenemos la genuina fe? ¿Cómo una persona puede tener seguridad de que tiene la genuina fe? Hebreos 10:22, hay un texto precioso, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, seguridad. Pero el mismo texto da la respuesta: teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Santificación. Dios obrando en el corazón, pero también mostrando ese fruto de vida. La plena seguridad está conectada con la santificación. Y si en tu vida o en mi vida no hay un estilo de vida habitual que caracterice la santidad, no de manera perfecta, seguramente también no va a haber una certeza, una seguridad de salvación. Hebreos 12:14 dice que también sin santidad nadie, pero nadie, verá al Señor. ¿Cómo supo Pablo que los tesalonicenses eran amados por Dios y eran elegidos por Dios? O sea, que eran salvos. Bueno, eso dice en el capítulo 1, versículo 5, dice que el Evangelio llegó con gran poder en ellos, con gran convicción. En el capítulo 1, versículo 6, dice que ellos empezaron a ser imitadores de ellos y del Señor, los tesalonicenses. En el capítulo 1, versículo 8, dice que ellos empezaron a ser ejemplo de los creyentes y empezaron a obedecer a Dios. Y en el capítulo 1, versículo 9 de Tesalonicenses dice que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Lamentablemente hoy estamos en tiempos donde el Evangelio queda resumido o reducido a una oración de fe. Y también donde esa fe no puede ser cuestionada. ¿Quién sos vos para cuestionar si yo soy salvo? Por supuesto, nosotros no vemos el corazón. Pero eso muchas veces se toma como un speech. Solamente Dios ve el corazón. Pero no solamente eso tiene que ser como algo que, una excusa, sino que nos tiene que dar temor. Porque Dios, claro que ve el corazón. Hoy no se escucha mucho, lamentablemente, dentro del círculo evangélico lo que Pablo dijo en 2 Corintios 13:5 a una iglesia: examinaos si estáis en la genuina fe. Probaos a ustedes mismos, dice. Pruébense. Y Juan toma, vamos a 1 Juan, si no están ahí, nuestro texto de hoy, 1 Juan capítulo 2, versículo 3. Juan toma pruebas objetivas. O sea, pruebas de vida de que realmente esa persona ha nacido de nuevo y es salvo. Pruebas que uno puede palpar y ver. Esa es la idea. Ahora, obvio, la fe no se ve. Pero sí que hay una, como leía el hermano Sergio en Mateo capítulo 7, el Señor dijo: por sus frutos los van a conocer. En el contexto de los falsos maestros. Nosotros estamos acostumbrados en todo nuestro hábito de la vida a tener pruebas. Si no estamos bien de salud, tenemos que hacernos un chequeo médico para evidenciar cómo está nuestro organismo, análisis de sangre, análisis de orina, radiografías, y etcétera, etcétera. También la Biblia acá nos manda siempre a examinar si realmente estamos en la genuina fe. ¿Por qué? Porque es un tema vital. Está en juego nada más y nada menos que la salvación. Ahora, Juan en toda su carta basa su argumento en pruebas, pero hay diferentes matices. Juan prueba, por ejemplo, su argumento en una prueba doctrinal, que es creer en Cristo y en su palabra. También hace una prueba a lo largo de toda su carta, una prueba social, por así decirlo, que es amar a Dios. Y uno ama a Dios, vas a amar a los hermanos. Además, Juan, cuando vayamos avanzando, dice que el que no ama a los hermanos no conoce a Dios. Y ahora estamos desde el capítulo 5, versículo 5, capítulo 1, en la prueba moral, en la prueba de la conducta. Cuando hablo de moral, no estoy hablando de llevar una vida moral,
¿sí? Sino que Juan hace muchos contrastes de luz y tiniebla, ¿recuerdan? Apuntando realmente a que el que está en luz es una persona que ha conocido la santidad de Dios, versículo 5, que él no hay tinieblas, y que va a caminar en base a eso. Va a vivir en eso. Entonces estamos en el contexto de la prueba moral. Y estas pruebas se van a repetir a lo largo de toda la carta. Recuerden que la estructura de Juan no es tanto lineal, sino que es, como yo le dije una vez, a modo de una escalera caracol. Se repite. Se repite que hay que obedecer a Dios, se repite que hay que amar a Dios, se repite que hay que amar a los hermanos. Y cuando Dios repite algo en su palabra, significa que es importante. En mi casa, cuando mi papá y mi mamá me decían una o dos, tres veces las cosas, es hacerlo, porque si no, va a ir una consecuencia. Y Dios es así. Dios quiere y repite algo con diferentes matices, pero la idea es que prestemos atención, que nos evaluemos. Y hoy vamos a ver dos pruebas de vida, versículo 3 al 6. La primera está en el versículo 3 hasta el versículo 5, la primera parte, que es la más larga, donde vamos a dar mayor tiempo. Tendremos plena seguridad que somos salvos si obedecemos sus mandamientos. Tendremos plena seguridad de salvación, porque somos salvos si obedecemos sus mandamientos. Y la segunda prueba de vida que tenemos que evaluar a la luz de la palabra es: tendremos plena seguridad que somos salvos si nos esforzamos en andar como Cristo. Tendremos plena seguridad que somos salvos si nos esforzamos en andar como Cristo. Noten la primera en el versículo 3, por favor. Acompáñenme, están ahí, noten conmigo. Dice: en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. Juan comienza con una frase contundente, porque ese es el propósito, vuelvo a reiterar, de la carta. Juan lo que quiere es que todos los creyentes tengamos seguridad de salvación, tengan seguridad de salvación. Observen, dice, versículo de: en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. No habla de una probabilidad, sino que habla de una seguridad. Pero miren, esa prueba comienza con una precisión que el Espíritu Santo hace. Primero está la seguridad y luego está la obediencia. Primero está la seguridad de salvación y luego está la obediencia. Y eso es precioso porque el Espíritu Santo está guiando eso y la Biblia siempre enseña que es así. Quiero poner el ejemplo de que si vos te haces un test o un chequeo, un análisis de sangre, ¿sí? Y si en ese análisis de sangre salen anticuerpos, significa que tuviste una enfermedad o una infección. ¿Sí? Esos anticuerpos no fueron los que te infectaron, sino que están mostrando, están evidenciando que tuviste una enfermedad o una infección. La obediencia son los anticuerpos de la salvación. Es la consecuencia de haber creído, no la causa. La salvación solamente es por fe, arrepiéntete de tus pecados. ¿Sí? Los anticuerpos que muestran que fuiste salvo es la obediencia a Cristo y a su palabra. Entonces ya empezamos a aplicar también el texto. Si realmente estamos viviendo una vida así, de obediencia, no de manera perfecta porque nadie lo hace. Primero está la seguridad y luego está la obediencia. Si se encuentran anticuerpos, es porque tuviste una infección. Son la evidencia que lo tuviste. Si hay una evidencia no perfecta en tu vida, obediencia, significa de que realmente has creído en Cristo. La obediencia es el fruto, ¿sí? La obediencia es el efecto de la salvación. Observen el versículo 3. Dice: en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. Ese verbo saber es el mismo en el idioma original que conocer. O sea, el verbo conocer es un verbo que Juan usa mucho en esta carta. Si usted ve los evangelios de Juan y la primera carta de Juan, lo usa 60 veces. En esta carta lo usa 25 veces. Es mucho.
Es intencional, es una palabra juanina, por así decirlo. Pero esa palabra tiene dos significados. La primera palabra, conocer, habla acerca de conocer a una persona, acerca de datos, acerca de eventos de esa persona. Yo conozco, por ejemplo, de mi esposa, el día que nació, el año en que nació, ¿sí? Su color de cabello, son datos de ellas, ¿sí? Pero la palabra que más usa Juan es otra que tiene que ver de tener una relación con esa persona, de tener una intimidad con esa persona, de tener una experiencia con esa persona. Cuando yo me casé con mi esposa, yo empecé a tener una relación con ella, una intimidad con ella, una experiencia de vida con ella. A eso es lo que está apuntando Juan. Entonces, observen, él dice, y el primer saber, esa palabra, está en tiempo presente. Por eso Juan quiere dar seguridad de salvación. Es algo continuo. O sea, los creyentes en un estilo de vida podemos tener y saber que tenemos seguridad de salvación. Pero el segundo, que es conocer en el versículo 3, y se lo hemos llegado a conocer, está en tiempo perfecto. ¿Qué significa eso? Que es una acción pasada. Yo conocí a Dios, pero que sigue teniendo repercusiones hoy en día. Si yo digo yo conocí a Dios, hoy yo, después de, en mi caso personal, casi 30 años, yo sigo conociendo a Dios, yo sigo teniendo una relación de intimidad con Dios, yo sigo amando a Dios. No es que quedó solamente ahí. ¿Y por qué los cristianos genuinos tienen esa marca de obediencia, esa prueba en sus vidas? Porque al momento de creer, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vino a morar en esa persona. Y cuando viene a morar en esa persona, la Biblia dice que Dios da un nuevo corazón. Y no solamente da un nuevo corazón, sino que da una nueva naturaleza, una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Punto y coma, las cosas viejas pasaron. Hay un contraste. He aquí, en el momento de eso, son todas hechas nuevas. El Espíritu Santo no solamente da un nuevo corazón, da una nueva naturaleza, sino también que coloca nuevos afectos y nuevos deseos. Afectos santos y deseos santos. Hay un libro que estoy leyendo que se llama Afectos Religiosos, de Jonathan Edwards. Afectos santos, afectos religiosos. Y lo que basa un poco el libro es que cuando él comenzó a predicar, Jonathan Edwards, en Norteamérica, en el año más o menos 1700, hubo un avivamiento. Dios empezó a convertir personas. Pero también empezaron a venir personas que no eran creyentes. Entonces el punto de él es, ¿cómo diferenciamos a una persona que es creyente y que no es creyente? Y él apunta por sus afectos y por sus deseos. Comienza a tener afectos santos, deseos santos. Antes amaba el pecado. Ahora conoce a Cristo y ahora comienza a andar en santidad. No de manera perfecta, pero empieza a andar en santidad. Antes amaba y no le importaba a Dios. Necio, dice la Biblia. Ahora incluye a Dios en su vida. Antes andaba y vivía su vida, su propósito. Ahora anda en santidad y anda en justicia. No de manera perfecta, pero hay un cambio. Es por eso que Ezequiel, capítulo, no lo busquen, se los leo, 36, versículo 25, argumenta bien lo que estamos viendo. Dice, esparciré, dice Dios, sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Lo que recién decíamos, un nuevo corazón. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, el Espíritu Santo. Y escuchen bien esto. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Obediencia. ¿Notaron la progresión? El Espíritu Santo, nuevo corazón, nueva naturaleza, nuevos deseos. Ahora ando en los preceptos de Dios y los pongo por obra. Si no, es imposible vivir la vida que Dios pide. Obedecerle. Es por eso que los genuinos creyentes obedecen a Cristo y le siguen. Y es el Espíritu Santo que nos impulsa a obedecer. Antes no le amábamos y no le obedecíamos.
Ahora el Espíritu Santo está en nosotros y eso nos impulsa a querer agradar y obedecer a Dios. Pensando un poco en esos deseos, en esos afectos, en esos cambios, porque nosotros muchas veces nos podemos manejar por cosas externas y ahora vamos a ver eso también. El otro día hablaba con un grupo de sus hijos, chicos de 12, 13, 14 años que están acá, y me acerqué a hablarlos a ellos. Y poquito con lo que leía del libro le pregunté, le dije, ustedes si realmente quisieran estar acá por su propia voluntad, porque vienen porque los padres los traen, ¿estarían acá? Y me miraban y pensaban, ¿no? Porque hoy están acá porque los traen. Y está bien que los traigan, porque es el deber nuestro, que vengan y sean expuestos a la palabra de Dios. Pero el punto es si sus deseos realmente quieren estar acá. Y nuestros hijos crecen. Y luego van a manifestar lo que hay en su corazón. Por sus deseos y por sus afectos. Y uno ve realmente si realmente aman al Señor. Pero cuando el Señor habla aquí, o sea, en versículo 3, de si guardamos sus mandamientos, no está hablando de una obediencia externa, ritualista, pesada. No está hablando de una obediencia que brota primero del corazón. Es interna, produce gozo y está llena de gracia. ¿Puedes ver esta prueba en tu vida? ¿Puedes realmente ver esta prueba a un chequeo espiritual y ver realmente si estás obedeciendo de todo corazón al Señor? No solamente acá, estoy hablando de un estilo de vida. Eso es lo que Juan está apuntando acá. Donde Cristo es el centro de tu vida y cambia totalmente tu vida. Tu manera de criar tus hijos, cómo trabajás, cómo tratás a tu esposa, cómo tratás a tus patrones, qué es lo que sigue luego en Tito. ¿Cómo ves el mundo de una manera? Es verlo a través de que yo ahora conocí a Dios, tengo su palabra. Por eso Santiago capítulo 2, versículo 14, el tema de Santiago es la fe viva, la fe realmente que produce la salvación. Y le dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Dice. Y luego ahí da, podríamos decir, el meollo de la cuestión, pero también lo ilustra, porque el texto luego sigue. Dice, si ves a un hermano que está desnudo y que tiene necesidad, y ustedes le dicen, vayan, caliéntense, saciados, o sea, oren, voy a orar por vos. Yo sé tu necesidad, pero yo voy a orar por vos. ¿De qué aprovecha? Le dice. Ahora, lo que está apuntando el argumento ahí de Santiago, lo que está diciendo es, ¿cómo sabemos que una persona es compasiva? ¿Cómo sabemos que una persona es misericordiosa? ¿Cómo sabemos que una persona es amorosa? Yo le puedo decir muchas cosas a mi esposa, te amo, te quiero, te adoro, cuchito mío, que esto, que lo otro, pero ¿eso es suficiente si lo que yo le digo? ¿Cómo se muestra que yo soy amoroso? Con las acciones. ¿Cómo se demuestra que lo que yo digo con mi boca, yo soy cristiano, soy realmente genuino cristiano? En este caso, Juan está apuntando es la obediencia a su palabra. Por eso en Juan capítulo 14, versículo 15, en el Evangelio de Juan, dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré a él y me manifestaré a él. Versículo 23, si alguien me ama, dice Jesús, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que ustedes oyen no es mía, sino de la del Padre que me envió. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. O sea, Dios une la obediencia con el amor.
son una misma cosa. Nosotros no lo hacemos, pero la Biblia sí que lo hace. O sea, amar a Dios es obedecerle. Si decimos que le conocemos, le vamos a obedecer. Preguntas para evaluarnos, ¿no? ¿Es realmente nuestra obediencia de vida forzada? ¿O realmente hay un gozo en obedecer la palabra de Dios? ¿Te deleitas en guardar sus mandamientos? Si decís que tenés el Espíritu Santo morando en tu corazón, ¿tu vida se caracteriza por una obediencia a su palabra? ¿Tenés deseos santos? ¿Tenés afectos santos por la Biblia, por los hermanos, por congregarte, por servirle de corazón? Que nos evaluemos a la luz de su palabra. Observen ahí el versículo 4 y el versículo 5. Ahí se ve la prueba aplicada de la obediencia. La prueba aplicada de la obediencia. Juan reitera el argumento, observen, del versículo 3, pero en forma negativa. Noten conmigo el versículo 4. Dice, ¿él qué dice? Frase muy característica en 1 Juan. Yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos. Es un mentiroso y la verdad no está en él. Es un mentiroso y la verdad no está en él. Esa frase, el que dice, aparece en el versículo 6, en el versículo 8 y en el versículo 10, lo que leímos en 1 Juan, en el primer capítulo. Observen ahí, están en más. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Si decimos. Está apuntando a lo que las personas dicen, y lo que Juan está teniendo en mente acá son las personas que leímos del capítulo 2, versículo 19, las que salieron de la congregación, las que salieron de la comunión. Seguramente había personas ahí que estaban en la iglesia, servían en la iglesia, quizás enseñaban en la iglesia, decían que amaban a Dios, decían que amaban al Señor, estaban en las conferencias, estaban en los seminarios, sin embargo salieron, y Juan dice que no eran de nosotros. Juan tiene en mente a esas personas, tiene en mente a los gnósticos. Por eso también usa mucho esa palabra conocer, porque ellos se vanagloriaban y ellos se atribuían un conocimiento superior con Dios. Ellos se creían que estaban en una élite espiritual, con Dios ahí, después seguían el resto de los mortales. Pero el punto acá es que ellos decían eso, pero sus vidas licenciosas estaban llenas de pecado. Por eso está lo que dice el versículo 7 y 9 del capítulo 1. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que tenemos comunión con Él, versículo 6, pero andamos sin tinieblas, mentimos. Este es el falso creyente que dice, yo conozco a Dios, yo tengo una relación con Él, yo tengo comunión con Él, pero vive constantemente un estilo de vida de desobediencia. Otra vez utiliza el verbo conocer, quizás para enfatizar y mostrar a los gnósticos, a los falsos maestros. Ahora yo te hago una pregunta. No me la conteste, por supuesto. ¿Conoces personas así? Que dicen que son creyentes, que una vez dijeron que aman a Dios, que aceptaron a Cristo en su corazón, pero que uno ve realmente por su vida una constante desobediencia. ¿Conoces personas así? Quizás están dentro del seno de tu familia. Quizás son nuestros hijos. Mi papá, mi mamá, mis tíos, o personas que yo vengo de otra iglesia. El punto acá también es no para darnos de una plataforma de superioridad, sino ayudarles a esas personas. Porque necesitan lo más valioso que es la salvación. Ahora,
No sé si te pasó, pero enfrentarse a ese tipo de personas tiene un costo. Tiene un costo. Porque uno quiere llevarlo con la Biblia, pero mirá, vos no estás viviendo en base a lo que la Biblia dice. No veo realmente que vos amás a Dios de corazón. Quizás lees la Biblia, pero no amás a Dios. No se muestra en tu vida diaria. No orás, o quizás orás, pero de una manera para cumplir. Eso puede pasar con nuestros hijos. Para cumplir, para que mamá y papá no le digan nada. Pero en su corazón no aman a Dios. La idea es ayudarles. ¿Por qué? Porque están en la categoría más mortífera y letal. Los que creen, que creen. Los que creen, que creen. Ayer mi esposa me comentaba, creo que donde fueron en la conferencia de Miguel Núñez, creo que habló un poco de eso, ¿no? No todos los que están en una iglesia son creyentes. Pero no estamos parados en una superioridad moral y doctrinal, sino que realmente es lo más importante es la salvación. Y la salvación genuina se evidencia, se ve, se muestra. La Biblia habla mucho de la capacidad tenemos de autoengañarnos. Recuerden el punto, la prueba de vida como diagnóstico espiritual. Todos nos podemos autoengañar. Pero la verdadera seguridad viene de una evaluación sincera del corazón. La verdadera seguridad viene de una evaluación sincera del corazón. ¿Cómo sabemos? Esto pasa mucho en los trabajos. Por ejemplo, vieron que cuando vos tenés que ir a buscar un trabajo, armás tu CV, tu currículum, y pones. Y después vas y ¿qué te hacen? Una prueba. ¿Sabés hacer lo que vos decís que haces? Vas a hacer una prueba de que sabés cocinar, cocinero, y no sabes hacer un huevo frito. No sabes hacer un fideo hervido porque se te pasa. Cosas básicas estoy hablando. ¿Qué va a decir esta persona? Lo que dice en su currículum no concuerda con lo que está haciendo. No sabe cocinar. No es cocinero. Por eso el Señor en Mateo 7 dice, no todo el que dice Señor, Señor, ingresará al reino de los cielos. Pero yo hice esto. Pero yo hice lo otro. Ministerios. Apártense de mí, yo no los conozco, ahí es tiempo continuo, yo no tengo una relación con ustedes. No los conozco, no me aman. Nunca tuve una intimidad con ustedes. Quizás también aún mismo como creyentes, ¿no? Podemos reemplazar la obediencia a Dios con el servicio a Dios. Y creemos que está todo bien. Vivimos una vida o un pecado que no queremos dejar en la semana, pero luego tengo ministerio. Y voy y hago el ministerio y está todo bien porque yo sigo al Señor. Y eso nos lleva a una hipocresía, muchas veces. Noten el versículo 4. Yo le he llegado a conocer, dice, y no guarda sus mandamientos. La palabra guardar la dejé en este versículo porque también es la misma del versículo 3. Dice que si guardamos sus mandamientos. Un léxico en el griego dice, significa vigilar o mantener como algo precioso. Eso es guardar. Es vigilar o mantener como algo precioso. Es una obediencia observante y vigilante. No es solamente obedecer para no pecar. La idea del tiempo verbal es que custodiás, guardás los mandamientos porque los considerás preciosos. Por eso obedecemos al Señor y a su palabra. Y observen, 1 Juan 5:3 usa el mismo argumento. Dice 2, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles, dice, no son gravosos, dice la Reina Valera. ¿Por qué para un creyente no es gravoso? Porque considera importante. Porque tiene el Espíritu Santo que lo ayuda y lo capacita y lo empodera para poder obedecer a Dios. Ahora tiene esa capacidad. Los mandamientos ahí se refiere a los preceptos
de Cristo. Colocarse bajo la autoridad de Cristo ahora se vuelve una delicia. Yo ahora amo y obedezco a la persona más gloriosa, más asombrosa, porque le conocí. Y Él me salvó. Y Él perdonó todos mis pecados. Y Él me dio vida eterna. Y Él cargó mi maldad y cargó mis pecados en la cruz, absorbiendo toda la ira del Padre. Él fue mi sustituto. Yo debía morir por mis pecados. Él murió por mí, el justo, el santo, el Hijo de Dios, sin tener ninguna necesidad ni ninguna presión. Pero lo hizo por amor. ¿Cómo no le voy a obedecer ahora? ¿Cómo no le voy a querer servir de corazón? Ahora, en mi propia fuerza yo no voy a poder. Tiene que estar el Espíritu Santo guiándome. Si no, es imposible. Si no, es un legalismo. Si no, es una religión. ¿Qué es lo que le pasó a Israel? Eso es una vida constante de la historia de Israel. Dios los amó, Dios los eligió para que a través de Israel llegara el conocimiento de Dios a través de todas las naciones. Y ellos estaban en una constante desobediencia, desobediencia, desobediencia. La desobediencia es sinónimo de incredulidad. No es legalismo, es una delicia obedecer a Dios. No es decir, otra vez a la iglesia, otra vez a la reunión de oración, otra vez a limpiar la iglesia, otra vez. La vida cristiana no es una regla, una lista de reglas y preceptos. Hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Yo, antes de convertirme, o cuando estaba en ese proceso de convertirme, yo veía así. ¿Cómo vamos a ir a la iglesia un sábado a la tarde con los jóvenes? Si está hermoso el día para ir a jugar al fútbol. Un domingo ir a la iglesia a la mañana. ¿Cómo no? ¿Cómo si yo sé que voy a la iglesia, no voy a poder tener novia como yo quiero tener? Se ha terminado el recital, la cancha, esto y lo otro. Uno ve así. Pero cuando conoces realmente y Dios te salva, el Espíritu Santo te cambia. Y es un deleite. No estamos acá porque nos imponen, estamos acá porque necesitamos de Dios. Le servimos a Él por gratitud y en servicio de lo que Él ha hecho por nosotros. Por supuesto que la obediencia no es perfecta. Y nos cuesta obedecer por nuestro pecado que hay todavía, nuestro remanente de pecado en nuestras vidas. Pero hay un cambio. No es solamente un legalismo. Otra vez tengo que ir a la Biblia, a la iglesia, a escuchar 1 hora la palabra de Dios. Es un deleite escuchar la Biblia, es un deleite escuchar una predicación, es un deleite ir a una conferencia, a escuchar a Dios, más allá de quien viene, a estar con los hermanos. Pero el mayor engaño que podemos hacer es camuflar una obediencia a Dios disfrazada de una religiosidad externa. Por eso en Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, que el pastor lo enseñó, pero con sus hechos lo niegan. Profesan con su boca, pero sus hechos, sus vidas lo niegan. Efesios 2:2 dice, se los llama hijos de desobediencia a las personas que no conocen al Señor. En cambio, 1 Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, haciendo el contraste. El motor de la obediencia no es surgida por una serie de reglas externas. El verdadero creyente no es forzado a obedecer. Obedece porque ahora ama y conoce al Señor. Por eso una frase que se repite mucho en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, es, sacrificio no quiero, dice Dios, sino obediencia. Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no quiero sacrificio, le dice a su pueblo. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Mateo 9:13, id y aprenderlo, dice el Señor. Lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque he venido a llamar a los justos, no a pecadores. Y observa en el versículo 4, no es un error, un estilo de vida así. Dios lo llama que es un mentiroso, un farsante. Y la verdad no está en él, no es creyente. Hace el contraste de verdad y mentira siempre Juan.
Por eso el Señor le dijo a los fariseos, a los religiosos de la época, ustedes son hijos, ¿vuestro padre quién es? El diablo. Porque si ustedes me escucharían, me amarían y amarían a Dios. Jesús dijo en 8:54, dice, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. A los fariseos. Y mi Padre es el que me glorifica. De quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero sí lo conozco. ¿Por qué? Guardo su palabra. El Señor está hablando. El Señor vivió una vida perfecta de obediencia a su Padre. Aquellos que constantemente no obedecen a Jesucristo se están engañando a sí mismos. Ese es el punto. Porque obedecer los mandamientos de Dios no es la condición, sino más bien es la característica del conocimiento de Dios. Si le conocemos, le vamos a obedecer. Conocerle es obedecerle. Desobedecer es estar en tinieblas, utilizando el término de 1 Juan, capítulo 1, versículo 6. José sigue el versículo 5, la primera parte dice, pero el que guarda su palabra, otra vez la parte positiva, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Otra vez repite el concepto. Versículo 3, el que guarda su palabra. Versículo 4, el que no guarda su palabra. Versículo 5, el que guarda su palabra. Hay un énfasis. Contrastando al mentiroso, de versículo 4, para enfatizar esa verdad enseñada. Pero observen el versículo 5, noten, dice, el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. O sea, la prueba aplicada es, la negativa no obedece, la positiva es que ama a Dios. Ama a Dios. La idea de ahí es el amor perfeccionado, es el amor de la persona por Dios. El creyente que gozosamente obedece al Señor, guarda no de manera perfecta, pero se esfuerza en obedecerle, el amor por Dios. El amor por Dios es maduro, el amor por Dios es completo, esa es la idea. El punto es que si guardamos constantemente sus mandamientos, porque lo atesoramos, estamos mostrando como prueba que lo amamos. Observen 1 Juan 3:16. El argumento, en esto conocemos el amor en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es como lo que yo decía hoy. ¿Cómo yo puedo saber si soy una persona amorosa? Amando en la práctica. ¿Cómo yo sé que soy una persona misericordiosa? Mostrando actos de misericordia. Es fácil, yo soy misericordioso, yo soy amoroso, yo soy el mejor del mundo. Como hay una frase que dice, ¿no? En la cancha se ven realmente quiénes somos. Por eso ese amor no está basado en sentimientos, yo amo a Dios, yo siento que amo a Dios, en experiencia, yo sentí que amo a Dios, sino en obediencia. Como dijo el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, no obedecemos a Dios para recibir bendiciones de Él. Le obedecemos por amor. Vuelvo a reiterar, no estamos acostumbrados a unir el amor con la obediencia, ¿no? Cuando tu hijo o nuestros hijos no desobedecen, lo que están diciendo bajo la cosmovisión bíblica es, no te estoy amando. Está poniendo a la autoridad a sus padres, hay una rebelión a su autoridad y yo quiero hacer la mía, yo no te voy a obedecer. Lo que te está diciendo, según lo que la Biblia dice, yo no te estoy amando, papá y mamá. Vos le preguntás, ¿vos amás a papá y mamá? Sí, yo te amo. No, no te está amando. Una persona que no obedece a Dios porque no tiene el Espíritu Santo, o quizás lo puede obedecer de una manera fría, ortodoxa, mecánica, para cumplir, o para poder él a través llegar a Dios a través de su obediencia, no está amando a Dios. Porque no lo conoce.
Por eso me encanta, porque Dios sabe que nuestra obediencia no es perfecta tampoco. Y aún así la acepta. Porque cuando después de resucitar, en Juan capítulo 21, vemos que el Señor buscó a los discípulos, les preparó un desayuno en la playa, volvieron, no pescaron nada. ¿A quién fue a buscar? A Pedro. ¿Y qué le dijo? ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? Y él lo había negado 3 veces. Y aún así, Pedro apacienta mis ovejas. Él toma nuestra obediencia, aún sea imperfecta, pero sabe lo que hay en nuestro corazón. Y para finalizar, el segundo punto, que es más corto, ¿no? O sea, en versículo 5, la segunda parte. En esto sabemos que estamos en Él. En esto sabemos que estamos en Él. En el original es toda la misma frase. Está ahí el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tendremos plena seguridad que somos salvos si nos esforzamos en ser como Cristo. Si nos esforzamos en ser la semejanza de Cristo. ¿Notaron? Es la misma frase quizás del versículo 3. Hay una énfasis en la seguridad. En esto sabemos que estamos en Él. El énfasis está en la seguridad del creyente, pero a su vez también está en la incomodidad del no creyente. Yo no sé si ustedes notaron que la Biblia nunca hace sentir incómodo a la persona que profesa ser cristiana. Nunca la hace sentir cómoda. El que me dice Señor, Señor, no ingresa. El que dice pero no hace. En cambio, el creyente le da seguridad. Hay pruebas. Un verdadero creyente permanece en Cristo. También una palabra favorita de Juan, 24 veces, significa permanecer, persistir, quedarse. Si decís que tenés comunión con Dios, si decís que no andás en tiniebla, si decís que el pecado no es algo continuo en tu vida, permaneces en Él. Juan capítulo 15, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. ¿Estás unido a Cristo? Pero la idea es, ¿qué significa andar como Él anduvo? Pues yo puedo orar y decir, Señor, hazme más parecido a ti. Yo quiero ser como Cristo. Y está bien eso, pero ¿qué significa? Bueno, ser parecido a Cristo significa tener el carácter de Cristo. Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. A veces decimos, yo quiero ser como Cristo, y Dios nos da todos los días la oportunidad de tener amor, de tener paciencia, de ser benigno con tus hijos, con tu esposa, con tu compañero de trabajo, con todos. Ser como Cristo es tener el carácter de Cristo, que lo produce el Espíritu Santo. Ser como Cristo es vivir con prioridades. Cristo vivió amando a Dios y amando a las personas. Amar a Dios y amar al prójimo. Amando a Dios y amando a las personas. Ser como Cristo es vivir para la gloria de Dios. Juan 17:3. Yo te he glorificado en la tierra, dijo el Señor. He acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te glorifiqué en la tierra. Oh, qué frase, ¿no? Vivir para su gloria. Vivir para su gloria significa como estar en un teatro. ¿Vieron esas luces que enfocan al actor principal? ¿Sí? Tener un solo foco, un solo anhelo, una sola ambición, un solo deseo. Glorificarle a Él. Con tu trabajo, con tu familia, en la crianza de tus hijos, con lo que comes, con todo. Todo sea para la gloria de Dios. Y Cristo vivió para glorificar al Padre. Y también ser como Cristo es ser obedientes. Juan 8:29 dice, yo siempre hago lo que el Padre le agrada. Yo siempre hago lo que el Padre le agrada. Al final, ser obedientes y buscarse como Cristo son la misma cosa. Estas dos pruebas debemos hacer un diagnóstico de nuestra vida espiritual y examinamos. Y termino con el texto que también leyó el hermano Sergio. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es la finalización del Sermón del Monte.
La conclusión: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declaré, dice el Señor, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo aquel, versículo 26, capítulo 7 de Mateo, que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. ¿Quién es la roca aquí? Cristo es la roca, pero en este texto Cristo no es la roca. Solo una vida de obediencia a la palabra, el que escucha y hace, es el que permanece en pie. Solo una vida de obediencia que el Espíritu Santo hace en la vida de uno, de una vida constante, no perfecta, es una prueba de que realmente tiene seguridad de salvación y es creyente. Una vida constante de desobediencia, viene el juicio y no es aprobado. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Queremos, Señor, realmente temer, porque para ti es importante, Señor, examinarnos, probarnos, si realmente somos lo que realmente decimos con nuestros labios. Y, Señor, realmente tu palabra habla de, como veíamos, del autoengaño. Y por favor, Señor, obra en nuestras vidas y ayúdanos a ser instrumentos a personas que quizás están aquí, Señor, engañadas de que quizás son creyentes, tienen a Cristo en su corazón, pero no lo son. Nuestros hijos, Señor, también, por favor, que se crían en las iglesias, Señor, que escuchan cada domingo el Evangelio, Señor, y solamente tú los puedes salvar. Ayúdanos como padres, Señor, a no darles una falsa seguridad, sino que se examinen ante tu palabra siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón compasivo como tú lo tenías. Señor, que podamos, aún como creyentes, Señor, vivir una vida de obediencia, que sea un deleite, Señor, obedecerte. Nuestro pecado muchas veces, Señor, nos impide eso. Y que no nos conformemos, Señor, con nuestras vidas, sino que cada día, Señor, seamos más parecidos a ti. Ese es tu propósito, Señor. Nos salvaste para que en nuestras vidas, Señor, se vea reflejado la persona de Cristo. En prioridades, en carácter, en obediencia, en sumisión. Señor, que realmente las personas puedan decir, yo veo a Cristo en su vida, pero no solamente para vanagloriarnos, sino para tu gloria. Y mostrar, Señor, eso es una prueba de que, Señor, tú habitas en nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.